Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo primero del tiempo de Cuaresma. La primera lectura es del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 7 a 9 y capítulo 3, versículos 1 a 7, la creación del hombre y la desobediencia a Dios. Al inicio del libro del Génesis encontramos dos relatos acerca de la creación del universo y del ser humano. En el primero se presenta a un Dios trascendente, omnipotente y omnisciente. Es suficiente con que Él pronuncie una palabra y aparece la obra creada. En cambio, en el segundo relato encontramos un Dios antropomorfo como un alfarero y agricultor. Nuestro texto pertenece a este segundo relato. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia el oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además hizo brotar el árbol de la vida en la mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el animal más astuto de cuantos el Señor había creado y entabló conversación con la mujer. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: no, podemos comer de todos los árboles del jardín, solamente del árbol que está en medio del jardín Dios nos ha prohibido comer o tocarlo bajo pena de muerte. La serpiente replicó: no, nada de pena de muerte. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces la mujer cayó en la cuenta de que el árbol tentaba el apetito, era una delicia de ver y deseable para adquirir conocimiento. Tomó fruta del árbol, comió y se la convidó a su marido, que comió con ella. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera y se hicieron delantales. La finalidad que tiene el autor no es científica o histórica, sino teológica. Por tanto, más que enseñarnos cómo surgió el mundo y el hombre, quiere decirnos que el origen de la vida y del ser humano está en Dios. Se trata, por consiguiente, de una página de catequesis y no de un tratado destinado a explicar científicamente los orígenes del mundo y de la vida. El texto comienza diciendo que Dios modeló al hombre con polvo de la tierra, y aquí encontramos un juego de palabras. Hombre en hebreo se dice Adam y tierra Adamá. Entonces el hombre se llama Adam porque procede de la Adamá, es decir, del polvo de la tierra. De esta manera se expresa una relación estrecha entre el ser humano y la tierra. Así también se alude a la inconsistencia del hombre, a su fragilidad y a su dimensión mortal. Sin embargo, son las manos y el aliento de Dios los que dan cohesión y vida a lo que es efímero, frágil e inconsistente. Por tanto, el ser humano no es simplemente tierra, ni tampoco es el resultado de la casualidad, porque tiene su origen y vocación en el proyecto amoroso de Dios Creador. Por otra parte, el aliento de vida insuflado por Dios establece una distinción fundamental entre el mundo animal y los seres humanos. El ser humano se convierte en el interlocutor privilegiado de Dios, encargado de una misión especial. Es el beneficiario de ese don divino que hace de él un ser relacional, dotado de palabra, de libertad y de responsabilidad. Nuestro texto presenta también el relato del llamado pecado original, que tampoco es un texto de crónica. No se refiere a un hecho concreto, sino que se trata de la historia de todo ser humano a lo largo de los tiempos. Tanto ayer como hoy, la persona es tentada y seducida por las promesas de una felicidad ilusoria. El autor sagrado, por medio de un mito, quiere explicar lo que somos nosotros hoy. Se trata de una reflexión sapiencial sobre la condición humana, un intento por responder a nuestros enigmas y a nuestros tormentos interiores. Ahora bien, un mito no hace referencia a una época infantil del pensamiento humano.
sino que es un género literario que sirve para transmitir una verdad que ningún análisis racional es capaz de expresar. Por tanto, el problema no es saber qué ocurrió, sino captar en el mito aquellas verdades que llenan de significado nuestra existencia. Para describir la situación ideal del hombre, creado para la felicidad y la realización plena, aparece un jardín donde Dios ha hecho germinar toda clase de árboles frutales agradables a la vista y apetitosos al paladar. El ideal de felicidad para un pueblo que experimenta continuamente la amenaza del árido desierto tendrá que ser un lugar con muchos árboles frutales y mucha agua. Pues bien, en este hermoso jardín aparece una serpiente hablando con una mujer. Irónicamente, la serpiente ha sido creada por Dios para que fuese una ayuda para el hombre, como todos los animales. Aquí resulta ser una enemiga. Pareciera que ella se aprovecha de la mujer, que es más fácil de engañar, pero así no es. La sabiduría se representa habitualmente en la Biblia con una figura femenina. Por tanto, aquí no hay un enfrentamiento entre un ser muy astuto y una persona necia, sino entre dos manifestaciones de la sabiduría. Y la tentación se infiltra en la mente del ser humano, que en su deseo de conocer corre el riesgo de pecar de orgullo, pretendiendo ser Dios en lugar de reconocerse como un hijo que lo recibe todo de su Creador y Padre. La serpiente miente abiertamente, insinuando que al ser humano se le han prohibido todos los frutos. En este caso, la tentación está en mostrar a Dios como un ser que no quiere alimentar a sus hijos, es decir, no quiere que ellos vivan. Pero también se puede interpretar que al ser humano se le pone un límite, se le niegue el acceso a la totalidad, porque Dios se ha reservado algo para sí. Por su parte, la mujer responde de manera equivocada. No dice que el árbol prohibido es el del conocimiento del bien y del mal, sino que es el árbol que está en la mitad del jardín, confundiéndolo con el árbol de la vida. Y sobre este árbol tan central, la mujer añade que Dios ha prohibido tocarlo bajo pena de muerte, una aclaración que no concuerda con la palabra de Dios. En lugar de ver todos los árboles del jardín como un don de Dios, la mujer cree descubrir que en todo solo hay una mentira del Creador. En realidad, en el centro del jardín hay dos árboles intocables, el de la vida y el del conocimiento del bien y del mal. Ambos pertenecen a Dios, no al hombre. De esta manera se representan dos límites que no pueden ser traspasados sin provocar desastres. El árbol de la vida es el símbolo de Dios, dispensador de toda vida. La inmortalidad es un fruto hacia el que el hombre no puede extender la mano. Esto equivaldría a rechazar la condición humana. Toda persona debe pasar a través de este mundo marcado por innumerables formas de muerte. Es extremadamente peligroso rechazar esta realidad y sustituirla por la ilusión de creernos inmortales, construyendo así nuestra vida como si este mundo fuera nuestra ciudad permanente. En este sentido, el salmista pide al Señor: enséñanos a contar nuestros días para alcanzar la sabiduría del corazón. A pesar de todo, nuestra condición mortal no es definitiva. Al hombre también se le ofrece la inmortalidad como don de Dios, como dice el libro del Apocalipsis. Al vencedor le permitiré comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es una invitación a dirigir nuestra mirada hacia el mundo donde ya no habrá muerte, ni pena, ni llanto, ni dolor, porque todo lo antiguo ha pasado. El segundo árbol es el del conocimiento del bien y del mal, del que no podemos tocar los frutos. Este árbol pertenece a Dios, porque cuando el hombre se olvida de su condición de criatura, pretendiendo ser como Dios, se convierte en conocedor del bien y del mal y se autodestruye. Sigue sus peores instintos, se deja llevar por el orgullo, la ira, la envidia, la lujuria. Fácilmente llama al mal bien y al bien mal,
Toma las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, como dice el libro de Isaías en el capítulo 5. En el siglo II a.C., el autor del libro de la sabiduría identificó a la serpiente con el diablo, pero el maligno que seduce y engaña no es una realidad externa al ser humano. Sería muy cómodo y fácil echarle la culpa de nuestras decisiones equivocadas a alguien de afuera. El mismo texto dice que la serpiente es la criatura más astuta de todos los animales creados por Dios y la obra maestra de todo cuanto Él creó. Es decir, la serpiente se identifica con el ser humano. En otras palabras, la serpiente está dentro de nosotros y nos induce a prescindir de Dios. La serpiente, que es ágil y sinuosa, no hace ruido, pasa desapercibida, pero es portadora de muerte. Induce a imaginar a Dios como un rival del hombre, como aquel que le impide ser feliz. La lectura concluye diciendo que el hombre y la mujer se dan cuenta de estar desnudos. Lamentablemente, en vez de reconocer su error, ellos cubren su transgresión con hojas de higuera, que resulta ser una protección inútil contra la amenaza de muerte, un remedio ridículo para ocultar su desobediencia a Dios. Pero la desnudez es simplemente el símbolo de la condición humana. Desnudo salí del seno de mi madre, es la expresión de Job para describir su propia realidad como ser humano. A esta misma imagen recurre el libro del Eclesiastés. Como salió del vientre de su madre, así volverá, desnudo. Despojado de todo lo que pueda ponerse encima para cubrirse, el hombre permanece como lo que es, con todos sus límites, sus debilidades y su fragilidad. La segunda lectura es de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 19. Pablo contrapone dos figuras, la de Adán y la de Cristo. Por el año 50 después de Cristo se agudizaba una crisis entre los cristianos provenientes del mundo judío y los cristianos procedentes del mundo pagano. Unos y otros tenían perspectivas diferentes de la salvación. Los cristianos de origen judío consideraban que, además de la fe en Jesucristo, era necesario cumplir las obras de la ley para tener acceso a la salvación. Pero los cristianos de origen pagano rehusaban aceptar la obligatoriedad de las prácticas judías. Estas discusiones amenazaban la unidad de la iglesia. Nuestro texto forma parte de la primera parte de la carta. Después de que Pablo demuestra que todos, tanto judíos como no judíos, viven sumergidos en el pecado y que es la justicia de Dios la que salva a todos, sin distinción, enseña que es a través de Jesucristo por donde la vida de Dios llega a los hombres y se hace oferta de salvación para todos. Así como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a toda la humanidad, ya que todos pecaron. Si por el delito de uno solo reinó la muerte, con mayor razón por medio de uno, Jesucristo, reinarán y vivirán los que reciben abundantemente la gracia y el don de la justicia. Así pues, como por el delito de uno se extiende la condena a toda la humanidad, así por el acto de justicia de uno solo se extiende a todos los hombres la sentencia que concede la vida. Como por la desobediencia de uno todos resultaron pecadores, así por la obediencia de uno todos resultarán justos. En este razonamiento, Pablo se sirve de la contraposición entre Adán y Cristo para explicar la obra salvadora de Jesús. Adán quiere ser el Señor del bien y del mal y obtiene como resultado la muerte. Cristo, por el contrario, reconoce la propia dependencia de Dios, fue siempre fiel y obediente al Padre y se convirtió en el Señor de la vida. Cristo vino a proponer a la humanidad un camino de comunión con Dios y de obediencia a sus proyectos. Es ese camino el que conduce al hombre en dirección a la vida plena y definitiva. Todos aquellos que lo sigan en su obediencia serán salvados. Por tanto, cada uno de nosotros es invitado a elegir entre estos dos modelos de ser persona. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 4, versículos 1 a 11.
las tentaciones de Jesús en el desierto. De acuerdo con el Evangelio de Marcos, que fue el primero en escribirse, Jesús, empujado por el Espíritu que había recibido en el bautismo, fue conducido al desierto, donde pasó 40 días siendo tentado por Satanás. Marcos no describe en qué consistían las tentaciones, sino que, sirviéndose del lenguaje y de las imágenes bíblicas, quiere decir que toda la existencia de Jesús, representada por el número 40, ha sido un dramático enfrentamiento con el tentador. En este mismo sentido, San Lucas termina el relato de las tentaciones diciendo: cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Y este tiempo que esperaba el tentador era el momento de la pasión. Los discípulos recordaban la más dramática de las tentaciones de Jesús en la cruz, cuando él recitaba el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? San Mateo presenta las tentaciones de Jesús recurriendo a un paralelismo entre Israel y Jesús. Israel es el hijo que Dios ha llamado de Egipto y que en el desierto ha correspondido con infidelidad a la ternura del Padre. Jesús es el hijo predilecto, quien por el contrario había sido siempre obediente. El evangelista establece este paralelo retomando también 3 episodios de los acontecimientos del Éxodo: las murmuraciones del pueblo a causa de la comida y el don del maná, las protestas por la falta de agua y la idolatría representada por el becerro de oro. Estos 3 acontecimientos corresponden a las 3 parábolas que presenta el evangelista y que además representan la manera errónea de relacionarse con 3 realidades: con Dios, el hombre y el mundo. Jesús revive toda la historia de su pueblo, es decir, se ve sometido a las mismas tentaciones, pero las supera. Veamos cómo inicia el texto. Entonces Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. La imagen del desierto es ambivalente. Por una parte, es el lugar de la prueba, donde los israelitas experimentaron en distintas ocasiones la tentación de abandonar a Dios y su proyecto de liberación. Pero por otro lado, es también el lugar del encuentro con Dios, del descubrimiento del rostro de Dios, el lugar donde el pueblo hace experiencia de su fragilidad y de su pequeñez y aprende a confiar en la bondad y el amor de Dios. Para Jesús el desierto es el lugar donde se supera toda tentación y se acoge el proyecto del Padre. En el arte, el diablo se le ha representado como una figura monstruosa, horrenda, que causa mucho miedo. Pero si eso fuera así, entonces ¿cómo se explica que muchas personas le hagan caso? Por el contrario, el maligno se presenta hermoso, bello y atrayente, con capacidad de seducción. En la Catedral de San Pablo, en Lieja, en Bélgica, en la parte de atrás del púlpito, hay una estatua de mármol blanca que representa al diablo, a Lucifer. Y es un hombre muy simpático. Si no fuera porque tiene alas de murciélago, se podría pensar que es un ángel. Tiene la belleza del dios griego Apolo. Me parece que lo han representado muy bien porque el diablo se presenta bello, fascinante, pero engaña, porque su belleza es efímera. Es un fracasado que conduce a la ruina a aquellos que le hacen caso. En la representación de esta estatua que les he mencionado, el diablo aparece encadenado, y así es porque quien lo sigue también resulta amarrado a las cadenas de sus propias pasiones, de los vicios, etc. También la corona no la tiene en la cabeza sino en la mano, porque su reino es pasajero y sus triunfos engañan. Por tanto, el maligno no es una criatura despreciable que Dios haya creado para hacer daño a sus hijos. Si así fuera, le pediríamos que lo encierre en el abismo y que nunca lo deje salir al mundo. Pero Dios no lo puede encerrar y atar con cadenas porque está presente dentro de nosotros.
Se manifiesta por medio de una voz interior que nos motiva a tomar decisiones que nos alejan del pensamiento de Dios. Él nos sugiere que Dios es como un obstáculo para la realización de la vida y para alcanzar la felicidad. La palabra diabolos en griego procede del verbo diaballo, que a su vez se compone de la preposición dia, que significa a través de ahí viene la palabra diámetro. Y balo significa lanzar, de ahí viene la palabra bala. Por tanto, el diablo es aquel que lanza algo para que la persona tropiece y caiga. Es como un estorbo que obstaculiza la relación del hombre con Dios. De hecho, que en el Evangelio Jesús llama a Pedro Satanás, porque pensando como los hombres y no como Dios, quiere impedir a Jesús el camino que lo lleva al don de la vida. Y notemos que Pedro se presenta como amigo de Jesús, que quiere evitar que el Maestro vaya a Jerusalén, sufra y muera en una cruz. El maligno nos engaña porque parece que está de nuestra parte, como un amigo, que quiere que siempre nuestro bien, pero en realidad nos engaña. Y todos los seres humanos tenemos este conflicto interno. Tenemos una fuerza interior que nos conduce a apartarnos o alejarnos de Dios. Es lo que Pablo plantea en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos dos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Jesús ha tenido este conflicto entre la fuerza del bien y la fuerza del mal, y San Mateo lo ha sintetizado en 3 parábolas. Escuchemos la primera, que hace referencia a la relación del hombre con el mundo, es decir, con las cosas creadas. Jesús hizo un ayuno de 40 días con sus noches y al final sintió hambre. Se acercó el tentador y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Sin alimento no se vive. Comer es uno de los verbos más utilizados en la Biblia, y esto demuestra que para Dios es muy importante que cada uno de sus hijos tenga lo suficiente para comer. Durante la travesía por el desierto, Dios hizo llover pan del cielo, el maná. Sin embargo, Moisés dijo a los israelitas que nadie guarde para mañana, pero no le hicieron caso. Algunos guardaron para el día siguiente, y entonces Dios ha colocado a Israel frente al maná para educarlo en el uso de los bienes terrenales y en la confianza en su misericordia. Enseñando a su pueblo a controlar la avidez, quería liberarlo del frenesí de la posesión y del deseo insaciable de acumular alimentos. No lo consiguió. La seducción de los bienes de este mundo es casi irresistible. Es difícil contentarse con el pan cotidiano y permitir que todos tengan lo necesario para vivir. El maligno propone a Jesús que se sirva de su propia capacidad para producir pan para sí mismo, pero él reaccionó recurriendo a la Escritura. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Solo quien considera la propia vida a la luz de la palabra de Dios es capaz de dar el justo valor a los bienes materiales y en general a las realidades de este mundo. No hay que despreciarlas, destruirlas, rechazarlas, pero tampoco considerarlas como ídolos. Son criaturas caducas y transitorias, no realidades absolutas. Pero la fuerza maligna que hay dentro de nosotros nos empuja a acumular siempre más, como si para vencer a la muerte fuera necesario retener los bienes materiales. Por esto hay quien vive en el lujo y quien vive en la miseria y tiene hambre. Jesús dice que el hombre no solo tiene la vida biológica, sino también la vida divina que va alimentada con la palabra de Dios, porque el ser humano está creado con la necesidad de infinito, y las cosas materiales nunca saciarán esta necesidad. La segunda parábola hace referencia a la relación del hombre con Dios.
Y luego el diablo se llevó a Jesús a la ciudad santa, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito: ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti. Te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús respondió: también está escrito: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. El tentador cita la Escritura, hace referencia al Salmo 91, y su objetivo es minar la base de la relación con Dios. Este objetivo se consigue cuando en la mente del hombre se insinúa la duda de que el Señor mantenga sus promesas, de que sea fiel a su palabra, de que asegure su protección y sostenga en los momentos cruciales a quien ha confiado en Él. De esta duda nace la necesidad de exigir pruebas. En el desierto, el pueblo de Israel, extenuado por la sed, ha cedido a esta tentación y ha exclamado: ¿está o no está el Señor con nosotros? Ha provocado a Dios diciendo: si está de nuestra parte, si realmente nos acompaña con su amor, que se manifieste dándonos una señal, que haga un milagro. En otras palabras, los israelitas han desafiado a Dios para verificar si realmente experimentaba amor por su pueblo. Nosotros cedemos a esta tentación cada vez que exigimos a Dios signos o señales de su amor, cada vez que le pedimos ser liberados mediante gracias o milagros de las dificultades, de las contrariedades, de las desgracias que golpean a las personas. Es la tentación de apoderarnos de las fuerzas sobrehumanas para ponerlas a nuestro servicio. Esto ya no es fe. Y así la religión se convierte en superstición o magia. Para obtener prodigios se recurre a amuletos, reliquias, talismanes, etc. A veces hay creyentes que se desilusionan de su oración porque dicen que Dios no les responde con un milagro. Jesús ha demostrado cómo se viven los eventos alegres y tristes o dramáticos de la vida, sin dejarse llevar por la duda de que Dios no sea fiel a su amor. Escuchemos la tercera parábola, que hace referencia a la manera errónea de relacionarnos con las personas. De nuevo se lo llevó el diablo a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor, y le dijo: todo esto te lo daré si te postras para adorarme. Entonces Jesús le replicó: aléjate, Satanás, que está escrito: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. De inmediato lo dejó el diablo y unos ángeles vinieron a servirle. Esta es la tentación del poder, del dominio sobre los otros. La elección es entre dominar o servir, entre competir o ser solidarios, entre someter o considerarse siervos. El tentador pide ser adorado y ciertamente se le rinde culto cuando se acepta su lógica de dominar y esclavizar. El pueblo de Israel en el desierto se ha cansado de su Dios y ha adorado un becerro de oro, el ídolo material, obra de las manos del hombre. Jesús no se ha inclinado jamás ante ningún ídolo. No se ha dejado seducir por el poder político, por el dinero, por el uso de las armas, por la amistad con los grandes de este mundo, por propuestas de éxitos y gloria. Siempre y solamente ha escuchado la palabra del Padre. La elección entre servir o dominar se manifiesta en cada actitud y en cada circunstancia de la vida. Quien ha conseguido una educación o ha alcanzado una posición de prestigio puede ayudar a crecer a quien ha sido menos afortunado, pero también puede humillar a los menos dotados. Quien ostenta el poder, quien es rico, puede servir a los más pobres y menos favorecidos, pero también puede convertirse en un déspota. El ansia de poder es tan irresistible que aún el pobre se siente tentado de dominar a quien es más débil que él. La autoridad es distinta del poder. La autoridad es un carisma,
un don de Dios para la comunidad, para que cada uno pueda colaborar desde su puesto y sentirse realizado. El poder, por el contrario, es diabólico, aunque se ejerza en nombre de Dios. Donde quiera que se trate de dominar al prójimo, o que se luche para prevalecer sobre los otros, o que alguien se vea obligado a arrodillarse o inclinar la frente delante de un semejante, allí está presente la lógica del maligno. Hay que tomar conciencia de que los privilegios, los títulos honoríficos, los besamanos no vienen de Dios, sino del tentador. A Jesús no le faltaban las dotes para sobresalir, para escalar todos los peldaños del poder religioso y político. Era inteligente, lúcido, valiente, encantaba a las muchedumbres. Seguramente con nuestra lógica su vida habría sido todo un éxito, pero con una condición: que adorara a Satanás, es decir, que se adecuara a los principios de este mundo, entrar en competición, recurrir al uso de las fuerzas y la opresión, aliarse con los poderosos y usar sus métodos. Jesús escogió exactamente lo opuesto. Se ha convertido en siervo de todos. Por tanto, su reino está destinado a durar para siempre. Su corona real nunca le será quitada, y esta es también la condición de quien por amor dona su vida en el servicio al hermano. Les deseo un feliz domingo.